Nuestro siguiente conferencista no requiere en realidad mucha presentación, pero solamente en caso de que hayan estado viviendo en Marte o algo así, les presento un pequeño video de nuestro siguiente conferencista. Adelante, por favor. Gol de Rafael Márquez, camiseta número 4 a los 33 minutos del segundo lapso. Y viene el disparo, ¡qué golazo! Llega el centro, primer palo. ¡Apareció Rafita! ¡Gol de México! Con ustedes el señor Rafael Márquez, por favor. ¿Qué tiempos aquellos cuando iba de tu mano al Jalisco? Nos ayudará con la charla Alan Sunderland, que es el responsable de comunicación en Atlas, que tiene preparado algo para ustedes. Adelante. Rafa, buen día, bienvenido. Un placer que estés aquí ante tanto invitado especial, ponentes de talla mundial, ¿no? Expertos en la materia y obviamente personalidades de la industria del fútbol. Un placer, de verdad, Rafa. No, gracias por la invitación, muy buenos días a todos y bueno, esperando que mis experiencias nos puedan servir de algo en esto que para mí creo que es muy importante. ¿No? Totalmente de acuerdo, Rafa. ¿Qué te parece si comentamos un poco cómo va a ser la dinámica en esta cancha, en este estadio monumental aquí en Atlas Colomos, en donde tendremos un primer tiempo en donde charlaremos un poco, una plática casual de tu trayectoria, de la psicología aplicada al fútbol, y posteriormente, que veo que están muy animados por acá, preguntas del público, que seguramente tienen muchas ahí en el radar que quieren hacerte a ti. Perfecto. ¿Empezamos, Rafa? Adelante. Atlas, Mónaco, Barcelona, New York, León, Hellas. En todos estos clubes existían los departamentos de psicología. ¿Tuviste psicólogos dentro de estos equipos? No precisamente en todos, pero donde yo creo que conocí un poco fue en Barcelona. Obviamente en Mónaco no lo tenían. Cuando llegué a Barcelona, la verdad que personalmente pasaba un momento complicado, difícil. La adaptación fue complicada, pero bueno, ahí es donde me doy cuenta que perdón, no está funcionando, ¿no? Entonces, cuando llego a Barcelona, llego en un momento complicado de mi vida personal y más la adaptación que conlleva el estar en un club tan grande, tan enorme, donde mueve muchas masas, donde mueve inmensidad de prensa sobre todo y que está siempre en el ojo del huracán, pues sí era muy complicada la adaptación, así que sí me pusieron a mi servicio una psicóloga donde realmente me sirvió mucho para poder tener, yo creo que mis pensamientos, mi energía muy equilibrada para después tratar de hacer mi trabajo bien dentro de la cancha. Hablas de que no en todos los equipos existen estos departamentos. ¿Consideras que son necesarios hoy en este fútbol moderno? ¿Consideras que es necesario tener un psicólogo? Sí, quizás esa cultura dentro del fútbol no está bien vista todavía, pero yo creo que es sumamente importante.
¿Por qué? Porque al final de cuentas somos seres humanos, cada quien tiene problemas en sus casas, con su familia, con la novia, con la esposa, con los mismos hijos y creo que el tener un apoyo psicológico nos ayuda a tener un poco más tranquila nuestra mente, ¿no? A entender, a intentar solucionar nuestros problemas dentro y fuera de la cancha. Al final de cuentas, creo que eso es una herramienta más para intentar que el jugador simplemente se preocupe para hacer bien su trabajo dentro de la cancha. Entonces, creo que hoy en día ya muchas de las instituciones están sumando este tipo de áreas para ayudar al futbolista. Y como te digo, yo creo que tanto en fuerzas básicas como en los primeros equipos debe ser muy importante empezar a trabajar en esta área que al final te ayuda a desarrollar también a los seres humanos, te ayuda a desarrollar ese gran futbolista, porque no nada más es de cualidades el fútbol también es de mentalidad, es de tener las ideas muy claras, de tener esos sueños de poder llegar, pero siempre y cuando de la cabeza también tengas esa fortaleza mental para poder superar todo tipo de problemáticas. Hablas de fortalezas, regresaré un poco a aquel Barcelona, ¿no? Que lo ganó todo y que seguramente la mayoría cree que ha sido uno de tus mejores momentos como futbolista. Compartías vestidor con infinidad de jugadores talentosos, quizá alguno que otro fuera de este planeta, ¿no? Pero ¿qué hacían estos departamentos de psicología, qué hacían estos psicólogos para convencer al jugador? Para, a pesar de tener un grupo que lo había ganado todo y que lo sabía todo, realmente estos psicólogos aplicaban vamos a motivarlos, vamos a querer que estos sean más ambiciosos. Sí, como lo decía, yo creo que en el fútbol, cuando se acerca un psicólogo, obviamente dices, pues yo no estoy loco para que este psicólogo venga y hable conmigo, ¿no? Pero no era el tema, ¿no? Yo lo entendí ya hasta que pude tener sesiones con la psicóloga del Barcelona, pero aún así, como te digo, teniendo compañeros con gran talento, capacidades físicas importantes, a veces mentalmente sí eran débiles. Y obviamente la forma en que trabajaba esta psicóloga era como si fuera una amiga más de nosotros, ¿no? Y entraba de esa manera y se ganó la confianza de nosotros y de muchos de nosotros que pues, en ese momento no sabíamos que necesitábamos un psicólogo y que nos ayudó, como te digo, yo creo que para alinear nuestras ideas, tener fortaleza mental, para enfocarnos simplemente a lo que era el fútbol. Y te hablo de gente pues, de grandes capacidades como Puyol, como Xavi, como bueno, Ronaldinho no se quiso ayudar mucho, pero digo, ese tipo de personalidades fueron las que también pedían ayuda de esta área. ¿Quién fue tu mejor psicólogo en tu trayectoria? Yo creo que mi padre fue el que me puso este chip en la cabeza desde muy pequeño de poder llegar a conquistar algo, de poder hacer algo importante en mi vida. Yo nunca pensé que podía llegar tan lejos, ¿no? Pero gracias, yo creo que a esa mentalidad, a esa idea que me impuso mi padre, pues he podido superar obstáculos, he podido conseguir lo que me propongo y la verdad es que pues, yo creo que ha sido él el primer psicólogo que tuve y que gracias a él pues yo creo que soy quien soy hoy en día. Hablabas hace unos segundos de llegar muy lejos, ¿no? Mónaco se fija en ti después de varios minutos de tu debut, de los goles, de las capitanías, de aquella confederaciones ante Brasil. ¿En quién te apoyaste para decir sí me voy a Mónaco, sí me voy al fútbol europeo, a pesar de que pudiera existir un cambio, una incertidumbre? Pues yo creo que otra vez fue mi padre el que me inculcó eso. De muy pequeño veíamos el fútbol italiano. Los domingos me acuerdo perfectamente que los pasaban. Yo en vez de ver Chabelo veía el fútbol italiano. De vez en cuando veía Chabelo también.
Pero yo veía el fútbol italiano, aquel Milán con Van Basten, Ruud Gullit, Rijkaard, que fue mi entrenador, Franco Baresi. Y yo me ilusionaba y soñaba en que yo quería ir a jugar a Europa, yo quería jugar como aquellos. Igual mi ídolo sigue siendo Hugo Sánchez y también fue parte importante de mi visualización de ver hacia el futuro y de querer ser como Hugo Sánchez. Entonces, todo ese tipo de cosas que me inculcaba primero mi padre y después ejemplos, me ayudaron como a tenerlo ya en la cabeza, ¿no? De cómo poderlo conseguir de paso a paso, obviamente de objetivos a corto, mediano y largo plazo. Después se fueron dando las cosas y cuando se presentó la oportunidad de ir a Mónaco fue en una Copa América que fue también una de mi segunda llamada a selección nacional. Y se me acercaron y me dijeron, oye, estamos muy interesados en ti, queremos que vayas a Mónaco. Y yo pregunté, ¿y eso dónde es? Y ya me dijeron, no, pues es Europa, está en Francia, pero no es Francia, es un principado. Y yo, ¿pero es Europa? Sí, es Europa. Pues sí, yo voy, vamos. Se los juro que no sabía yo dónde estaba Mónaco, ni que era un principado, ni que había una familia real, ni que era libre de impuestos, eso me encantó después. Pero en sí fue pues desde mucho antes de que yo no sabía si iba a jugar bien, yo no sabía si tenía cualidades como para llegar lejos, pero ese chip que mi padre me puso desde muy pequeño, pues la verdad es que es lo que realmente me alentó a seguir mis sueños. Hablas de chip y mentalidad. Dentro de esta trayectoria de los diferentes equipos, ¿dijiste o conociste a alguien que realmente fuera mentalmente muy fuerte? ¿Algún entrenador, algún compañero, algún psicólogo? Sí. Bueno, he tenido varios compañeros así. Un claro ejemplo es Carles Puyol. Puyol quizás no tenía la calidad técnica o las cualidades que a lo mejor otros teníamos, pero sin embargo su mentalidad de guerrero, su mentalidad de querer tapar hasta una pelota con la cabeza, o sea, toda esa mentalidad pues, era demasiado fuerte y era también el líder de nuestro equipo. Entonces tipos como él, a veces yo, ahora que soy padre de familia, decía, mira, yo prefiero a 10 Puyols que a lo mejor a un Xavi, un Iniesta, por el simple hecho, el tema de que dejan la vida en la cancha. Mentalmente, ante las dificultades, hasta en los malos momentos, siempre sobresalen ese tipo de jugadores porque son los que mentalmente son los que sostienen a un equipo. ¿Existió el estrés, la frustración a lo largo de estos años? Sí, muchísimo. Y eso es difícil de poderlo controlar. Obviamente, a mí se me conoce quizás de algunos momentos de frustración. Obviamente en el Mundial de 2002 contra Estados Unidos, en esos octavos de final, que ya íbamos perdiendo y que al final perdí totalmente la cabeza por frustración, y es parte también de mi, digamos, de mi ADN, de mi mentalidad de no perder ni siquiera en las canicas y perder contra Estados Unidos, pues era nuestro archirrival, y de la manera que estábamos perdiendo, pues me costó trabajo poder controlar ese tipo de actitudes, pero pues era por lo mismo, ¿no? De querer ganar, de querer algo más, de no darme por vencido, de que no me gustaba que mi archirrival me ganara. Y pues bueno, sí hubo frustraciones, estrés, pues hasta el último día que jugué al fútbol había estrés, ese gusanito que siempre se genera, ese nerviosismo antes de los partidos, siempre lo tuve, pero obviamente con el transcurso de mi carrera, del tiempo, pude controlar también ese tipo de estrés, ese tipo de presión, y al final pues intentaba siempre hacer mi mejor esfuerzo dentro de la cancha. Dentro de estos momentos de estrés, de frustración,
de que existía la derrota, ¿no? Conociéndote, siendo una persona muy ganadora, con mucha actitud, ¿de qué forma los canalizabas? ¿De qué forma te apoyabas en la psicología o en las herramientas de la psicología para salir adelante? Sí, tuve muchos apoyos en ese sentido y grandes ejemplos también. En selección, pues sí teníamos de vez en cuando un apoyo de algún motivador que nos ayudaba un poco a tener idea de cómo canalizar esas emociones. Y bueno, pues yo creo que agarraba un poco de cada uno de ellos, ¿no? Lo que veía que me servía. Pero siempre intentando que a la hora del partido esa energía o sus pensamientos obviamente sean positivos, ¿no? Siempre ante un gran partido yo me visualizaba haciendo cosas bien, por ejemplo, quitando una muy buena pelota, dando un pase para gol, haciendo buenos cambios de juego, ganando los duelos aéreos, barridas, siempre al balón. Y obviamente después pues era un defensor que también metía goles y también me veía haciendo goles. Entonces ese tipo de visualización me ayudaba mucho a cargarme de energía positiva y no pensar tanto en las ideas negativas. Y eso pues la verdad me ayudaba. Incluso en los últimos juegos yo pensaba, no, bueno, pues voy a tomar este juego como mi despedida, ¿no? Para no meterme en la presión de que jugamos contra Alemania, ¿no? Entonces ya pensaba yo, bueno, es mi despedida, es un partido amistoso, voy a jugar bien, o hasta incluso pues, pensaba, hoy va a jugar tipo Busquets, ¿no? Hoy va a jugar tipo Guardiola. Entonces eso me ayudaba un poco a relajarme mucho para que después dentro de un partido tan importante como era Alemania, pues no sufriera tanto esa presión de que y si me equivoco, el miedo a equivocarse, el miedo a regarla, el miedo, sí, todo el mundo se puede equivocar, pero ¿cómo vas a hacer para después eso no te afecte dentro de la cancha? Porque el fútbol es de acciones rápidas y de tomar decisiones en cuestión de segundos, entonces era enseguida volver a tratar de pensar positivo, ¿no? En la siguiente ya no me equivoco, en la siguiente lo voy a hacer bien. Entonces ese tipo de situaciones o de actitudes me ayudaba mucho a no generarme tanto estrés en la cancha. ¿El futbolista le tiene miedo a los psicólogos? Yo creo que tenemos un mal concepto de los psicólogos. En general tenemos, creo que una idea equivocada hacia los psicólogos. Como te digo, yo creo que le mencionas a alguien ahora del equipo, ¿no? Te va a ver un psicólogo, te va a decir, no, es que no estoy loco, ¿no? Yo no quiero que un psicólogo venga a terapiarme, ¿no? Entonces sí, yo creo que necesitamos quizás más información, más actualización del cómo y el por qué trabaja un psicólogo dentro de un equipo de fútbol. Entonces eso va a ser muy importante para que de verdad después se entienda el propio futbolista de que es para intentar ayudar a que tus ideas se alineen, se organicen e intentar solucionar tus problemas, intentar que esos problemas no te afecten dentro de la cancha e intentar que des tu 100% dentro de la cancha. Regresaré un poco a tus inicios, a tu familia, a la casa club. En aquellos días ibas a entrenar, regresabas al instituto, te tenías que ir a veces caminando en bicicleta a la escuela y regresar a hacer tareas, ¿no? Compaginabas el fútbol con la educación y con la formación. Existían compañeros que quizá cuestionaban, que quizá decían, ¿por qué lo haces? ¿Por qué Rafa no desistió? ¿En quién se apoyó? No, pues fue por mis padres de nuevo, ¿no? Cuando ellos me dan permiso de venir a Guadalajara, cuando ya el Atlas me había dicho, sí te queremos de inmediato, yo encantado de la vida, tenía 14 años y yo quería pertenecer a un equipo profesional. Pusieron una única condición, seguir estudiando. En cuando dejara los estudios era, pues, ni modo, te regresas a estudiar a Zamora y el fútbol lo dejamos a un lado. Entonces con esa condición
pues fue que me volví responsable. A los 14 años, pues uno todavía está en edad de no hacerse tan responsable, de no hacerse a lo mejor, no estás tan maduro para tomar decisiones importantes. Entonces, con esa condición, pues yo ya estaba obligado a que, pues, ni modo, tengo que estudiar sí o sí, si no me quitan mi sueño de volverme jugador profesional. Entonces es muy importante a veces las bases que te dan tus padres, los valores que te dan tus padres para convertirte en un ser humano completo para poder conseguir lo que te propones, ¿no? Ya más allá si tienes cualidades o no tienes cualidades, cuando tienes una formación importante, pues después ese chip se te queda acá, como lo vengo diciendo, se te queda acá en la mentalidad, y que pues, en las adversidades siempre te antepones para poder conseguir todos tus objetivos, retos, sueños, como los quieras llamar, ¿no? Entonces, fueron ellos. Tuve un montón de compañeros que, pues sí, la verdad les daba igual estudiar o no estudiar. Sí, era muy buleado en aquel entonces, porque para ir a la secundaria sí tenía que ir uniformado, y la verdad estaba muy feo el uniforme. Pero aún así, pues, sí, terminaba de entrenar, comía, me bañaba, me iba a la escuela, regresaba, hacía mi tarea, cenaba, dormía, y así era una rutina que agarré y que gracias a Dios hoy en día le doy esas gracias a mis padres, porque realmente yo creo que sí me sirvió muchísimo para mi formación. Hablas de padres, ¿no? Hoy estás del otro lado, tienes un hijo en las fuerzas básicas, seguramente aquí muchos son padres y tienen a un hijo que quiere ser futbolista o que está en algún equipo de fútbol. ¿Hasta dónde es permitido que se metan los padres en este tema de la recreación, del que el hijo quiera ser futbolista? ¿Qué actitudes deben de tener estos padres? Sí, mira, lo comentábamos el otro día y sí, soy padre de familia, pero yo intento a lo mejor imitar un poco lo que a mí mis padres me dieron, ¿no? Tratando de darle primero una base de valores importante, una educación importante también, para que después él se pueda desenvolver fuera de casa. También adaptar ese chip de ganador, triunfador, de buscarte la vida, no nada más en el fútbol, sino en esta vida, seguir estudiando. Yo nunca le inculqué a mi hijo que jugara. Él por sí solo decidió meterse a esta profesión de futbolista. Y pues obviamente sé que también hoy él tiene un peso bastante importante al simple hecho de tener un apellido en el que en la historia del padre consiguió muchas cosas, ¿no? Y yo lo que le trato de inculcar a mi hijo es que obviamente yo lo voy a apoyar en todos los sentidos, sea futbolista, no sea futbolista, sea arquitecto, no sea arquitecto, sea aún así pensando en lo peor, que obviamente como padre uno no quiere, o sea, dedicándose quizás a otra actividad, pues igual lo tengo que apoyar, ¿no? Por ser el padre. Yo creo que eso es lo que aprendí mucho de mi familia, que pasara lo que pasara, siempre ellos estaban detrás de mí, ¿no? Y en este caso, tanto con mis hijos, yo lo intento hacer y yo lo apoyo en todo lo que sea, ¿no? Yo le digo que pues ahora él tiene que hacer su propia historia, no tratar pues, de igualar la historia del padre, o no tratar de superar la historia del padre. Ojalá que así sea, ¿no? Yo creo que es lo que todos los padres queremos para nuestros hijos, pero yo creo que el quitarle esa presión, ese peso encima, para que él busque lo que él se proponga y apoyarlo siempre detrás de él, yo creo que para mí es como la idea a tratar de seguir a darle todo eso a nuestros hijos, ¿no? Apoyo por un lado de los padres y formación por el otro, ¿no? Es algo que se está haciendo en las fuerzas básicas de Atlas y que seguramente lo viviste en el Barcelona. ¿A qué edad consideras que es necesario que ya entren los departamentos de psicología o un psicólogo para hablar con estos jugadores? Sí, ahora que ya estoy de este otro lado como directivo, pues sí, ya me ha dado un poco la tarea de buscar
qué herramientas son importantes para los jugadores, tanto de fuerzas básicas como para la gente del primer equipo. Y justo ayer platicaba con Jonathan, que es uno de los psicólogos de la institución. Le decía que yo creo que ya es importante que los chicos de fuerzas básicas poderles apoyar con esta área de psicología. ¿El por qué? Porque creo que detrás de cada jugador hay una historia diferente, hay problemáticas diferentes con sus familias, como lo decía, y el saber qué problemáticas tienen, cómo vienen, yo creo que eso nos ayuda a nosotros a saber exactamente el perfil de persona y de jugador que queremos para nuestra institución y cómo poder ayudar a ese perfil de jugadores y de personas, de seres humanos. Entonces es muy importante, yo creo que, no sé, a partir ya de los 14 años, hasta incluso un poco antes, de darles esa importancia de saber el qué hay detrás de cada jugador, ¿no? Sus historias, ¿no? Porque hemos visto ya en el primer equipo que tenemos algunos casos en los cuales se necesita a lo mejor cobijarlos más a los chicos, apapacharlos más y es cuando responden dentro de la cancha, o algunos incluso apretarlos un poco más, tratarlos de exigir de cierta manera para que también den su 100% dentro de la cancha. Entonces eso yo creo que se vuelve cada día más importante, el saber la historia emocional que tienen los chicos para después aprovecharla y que se enfoquen directamente a hacer su trabajo dentro de la cancha. Finalmente, Rafa, para finalizar este primer tiempo, ¿qué consejo le darías a un psicólogo para que se acerque a un jugador de fútbol y le pueda sacar lo mejor? Sí, no, yo creo que, como lo comentaba, es difícil en la cultura del fútbol que un psicólogo llegue a entrar en ese grupo social que a veces es difícil de entrar. Yo creo que pues, es tratar de ganárselos poco a poco, de que confíen más en esta área, no imponérselo. Yo creo que eso sí espantaría un poco más al jugador, pero yo creo que el tratar de hacerse un poco amigos de los jugadores podría ayudar mucho a tener esa interacción, a tener esa relación, que creo que es muy importante. Pero sí también el hacerles saber, el ponerles ejemplos, el tratar de que vean que esta es una herramienta más, pues no nada más para la profesión, yo creo que para la parte humana, de intentar pues ser mejores personas. Eso yo creo que ayudaría muchísimo para a favor de no nada más del fútbol, sino de la misma sociedad. Perfecto, Rafa. Pues ¿te parece que vayamos a las preguntas? Pues sí. Adelante, ¿quién se anima? ¿Quién quiere comenzar? Por acá abajo, ¿quién me ayuda? Segunda fila. Uno. Ok. Hola, buenos días. Quería preguntarte, Rafa, ¿cómo manejaste o de qué manera impactó en tu carrera cuando estabas jugando los comentarios de los medios de comunicación? Híjole. Mis amigos, los quiero. No, la verdad es que es difícil, ¿no? Como te decía, aquí en México me tocó una etapa, empecé muy joven y que a lo mejor no sea tanto caso, ¿no? Pero después cuando fui a Mónaco, o sea, no, por entrenamiento era 1 o 2 periodistas que iban a los entrenamientos y casi no influía tanto la prensa, y aparte me costó aprender francés, que no entendía. Después cuando fui a Barcelona, bueno, fue de la noche a la mañana.
alrededor de promedio de por día eran de 30 a 40 gentes de prensa. En Barcelona 3 periódicos, 2 canales de televisión, 5 estaciones de radio. O sea, era un cambio radical. Entonces ahí sí que los primeros 6 meses me costó muchísimo, incluso hasta caí en una provocación que me dejó un día fuera del equipo por castigo de Rijkaard, porque me enganché con una periodista que empezó a preguntar ciertas cosas y yo me enganché, entonces salió el día siguiente y me costó pues, que Rijkaard me dejara fuera de una convocatoria, me mandó a la tribuna y bueno, era difícil, es muy difícil, pero después también empecé un poco a intentar no leer prensa, intentar, porque sea buena, sea mala, pues siempre va a afectar, ¿no? Y yo pues, yo lo que pienso, creo acerca de eso, es que pues al final tú te tienes que enfocar a hacerlo bien dentro de la cancha y ya si lo haces bien, obviamente pues las críticas van a ser buenas y pues siempre me acostumbré a eso, ¿no? A hablar dentro de la cancha y no tanto fuera. Obviamente pues la gente no sé, soy una persona de frente, soy una persona que pues, no, vulgarmente se dice no tengo pelos en la lengua y digo las cosas como son. Y creo que por eso también me he ganado a veces el respeto y a veces pues hasta enemigos por decir la verdad, porque sabemos que la verdad duele, pero me gusta ser así a mí, de ir de frente, ir con la verdad y obviamente cuando me equivoco pues, reconocerlo. Pero a veces sí el tema de la prensa a veces para alguna otra gente sí influye mucho el que hablen bien o hablen mal de ti. Por allá, ¿me ayudan, por favor? Rafa, buenos días. En referencia a lo que dijo Decio de María después de que se acabó el Mundial, que le preguntaron que por qué otra vez el fracaso con la selección mexicana, y recuerdo perfectamente que dijo la siguiente frase, que no teníamos la capacidad de romper este techo psicológico, fue lo que dijo Decio de María, pero a mí se me hizo raro que dijera eso cuando se trabajó en el proceso de Juan Carlos Osorio con el mejor coach del mundo, creo yo, con Imanol Ibarrondo. ¿Qué pasó ahí, Rafa? No, yo no concuerdo con lo que mencionó. Yo no sabía que había mencionado esto de eso y bueno, no sé si es verdad así, pero te doy mi opinión acerca de eso. Yo no estoy de acuerdo en que ya sea una cuestión mental. ¿Por qué? Porque ya tenemos, gracias a Dios, muchos jugadores en Europa. Creo que ya hemos perdido el miedo de poder emigrar a otros países. Unos son líderes en sus equipos. Teníamos creo que una gran combinación de jugadores, tanto jugadores que están en Europa y jugadores que estábamos aquí en México ya también con cierta experiencia. Había una calidad importante y yo creo que más allá de que no se consiguió el resultado, no lo achaco a que sea una cosa mental, porque pues, digo, lo demostramos contra Alemania que era una potencia y que se ganó contra ellos, ¿no? Y después yo creo que fueron más cosas futbolísticas las que a lo mejor pues, nos impidieron seguir adelante. ¿Allá arriba alguien? ¿No? ¿Me ayudas allá, por favor? Gracias, muy buenos días, Rafa. No sé si estés de acuerdo, pero ya el fútbol moderno exige que el jugador tome decisiones muy rápido. Mucha gente piensa, sobre todo los chicos que vienen entrenando para llegar a profesional, creen que todo es el aspecto técnico, pero el aspecto psicológico en toma de decisiones, atención, concentración, bueno, hace la diferencia. A veces hay jugadores que no son muy técnicos, pero son muy prácticos y muy inteligentes en esa toma de decisiones. Si tú otorgar un porcentaje a la preparación psicológica al dirigir una institución, ¿qué porcentaje le darías tú a la preparación psicológica? Híjole, no sé de porcentajes, no sé qué tanto, pero yo digo que es una parte importante, como tú lo acabas de mencionar. Ya el fútbol actualmente
en ritmo de juego es mucho más veloz, es más activo, es más de tomar decisiones en cuestión de segundos. Y sí, yo creo que algunos, como tú también lo mencionas, pues sí tienen mucha calidad técnica, pero después en la toma de decisiones, que es la parte mental, pues sí, de repente es cuando pues no se deciden a tomar una decisión, y lo he visto ahora con chicos que tenemos en Atlas que tienen una calidad estupenda, tienen una idea futbolística buena, pero después para tomar la decisión les cuesta mucho trabajo y pues se equivocan y se siguen equivocando. Entonces sí es un porcentaje en el cual se le tiene que poner mucha importancia al día de hoy, sobre todo en el tema formativo, para que el día de mañana cuando lleguen, pues ya lleguen con esa toma de decisiones más certeras y que puedan tener afectación dentro de los partidos importantes para generar lo que uno se proponga dentro de la táctica y técnica de un equipo. Gracias. Pues de este lado, por allá arriba, Catherine, acá arriba. Por favor. Los del centro ya se cansaron de estar así. Ahorita vamos. Gracias. Rafa, buenos días. Buenos días. Los famosos penales, se dice que son un volado. ¿Cuál es tu pensar al respecto y qué técnica utilizabas tú al momento de una definición por penales? Yo cerraba los ojos. ¿Sí? ¿De dónde no, la verdad yo era malo para los penales. Incluso yo no era muy tirador de penales. Pero yo no creo que tanto que sea un volado. Es decir, obviamente, si se practica mucho más eso, pues te acostumbras a tirar un mejor penal, ¿no? Obviamente también si es una parte mental en la que influye mucho el ya estar parado frente al marco y nosotros de broma a veces practicábamos dentro de los entrenamientos y sin público, y obviamente uno picaba, uno la metía al ángulo, otro, pero llegaba el momento del partido y con la gente, con la presión, el público, o sea, cambian las situaciones, cambia la perspectiva y obviamente la mentalidad. Entonces sí juega una parte psicológica importante y yo creo que ahora lo que está haciendo la federación con las categorías inferiores, de que al final se juegue un punto extra en una sesión de penales, yo creo que acostumbras un poco ya al jugador a que en un partido importante pues tenga ese tipo de decisiones, se acostumbre a ese tipo de situaciones para que no le afecte tanto al momento. Así que no, en realidad yo intentaba siempre engañar un poco al portero con algún gesto antes de patear el balón e intentar engañarlo. A veces no sucedía y por eso yo no era tan bueno pateando penales. Últimas 3 preguntas, vamos acá, allá arriba, y 2 al centro que ahorita los elegimos. Hola Rafa, buenas tardes. Hola. Oye, una pregunta, a ver, hablando de un poco de la tema psicológico, tú tuviste la suerte de tener unos padres que te apoyaban mucho, pero tú me recomiendas que yo ayudara a los chavos en cuestión también con los padres, porque hay muchos chavos que no tienen ese chip, o sea, tienen al contrario, no los apoyan, entonces ellos ya entran con un patrón de negación y de no puedo y no. Entonces yo siento, o tú qué opinión me das, en incluir a los padres en ese tipo de ayuda, porque pues al fin y al cabo son los que hasta cierto punto tienen que ver, ¿no?, en ese tipo de desarrollo de los chavos. Sí, no, totalmente, totalmente. Yo creo que es una parte importante, por eso mencionaba anteriormente que hoy estamos tratando ya de analizar un poco más profundamente a nuestros jugadores para saber si vienen de una familia normal o una familia disfuncional, donde a lo mejor el psicólogo no nada más entre con el jugador, sino también al núcleo familiar.
porque no sabemos qué pueda pasar dentro de la familia, si hay violencia doméstica, alcoholismo del padre, yo qué sé, lo que se vive hoy diariamente, más en familias, digamos, socialmente bajas, ¿no? Entonces, yo creo que si se le da ese servicio también a la familia, ayudaría obviamente también a ese núcleo familiar, porque gracias a Dios así, a mí me tocó una familia que me dio todo, ¿no? Gracias a Dios, 2 personas trabajadoras que siempre impusieron la educación, impusieron la disciplina en mi casa, y que bueno, sé que en otras familias no pueden, a veces no tienen lo mismo, pero sí yo creo que es importante que si el jugador necesita ese apoyo, que se le dé, porque va a depender mucho después del apoyo que tenga de la familia o de la misma institución. A veces es difícil también poder llegar al núcleo de la familia, pero ahí es donde depende mucho también la institución qué puede hacer para tratar de mejorar esa situación para el jugador, rescatarlo también de esas situaciones a nivel psicológico. Por aquí al centro, ¿me ayudan, por favor? Cuarta fila. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días a todos. En el 2009, hablando de motivadores y psicólogos, en el 2009 se llevó a cabo la final de la Champions League contra el Manchester, y Guardiola llevó a cabo un video de motivación, ¿verdad?, que después de filtrarse nos dejó a todos con la piel chinita, ¿verdad?, de saber el trabajo de los motivadores y de los psicólogos. Y quisiera preguntarte, ¿de qué manera impactó para que ustedes salieran ese día a quedar campeones? Sí, la verdad es que sí, también nos motivó muchísimo a todos, aunque yo no jugué esa final por lesión, pero estaba ahí en el vestidor. Y sí, obviamente fue importante para nosotros llenarnos de esa energía al final, de esa mentalidad de salir como guerreros, gladiadores, a tratar de buscar el triunfo, ¿no?, de darlo todo para buscar la victoria, la excelencia. Obviamente aquí el rol de psicólogo o de motivador lo juegan prácticamente todos. Uno puede ser uno como jugador, alentar, motivar a los compañeros. Otro puede ser el entrenador, de qué manera convences tú a tus jugadores para lo que impones lo hagan. Entonces eso también conlleva un tipo de psicología de motivación para los jugadores. También obviamente lo juegan, pues, el rol lo juegan la mayoría de los que están alrededor de un equipo de fútbol. Entonces sí es muy importante tratar de que las principales personas de cada equipo, tanto el entrenador como los líderes de los grupos, tengan este tipo de idea de ser motivadores, de alentar, y obviamente cuando hay malos momentos, pues sean los que sostengan al grupo, al equipo, ¿no? Entonces sí fue algo sumamente que nos motivó a todos ese día para salir y tratar de ganar, que gracias a Dios se dio. Última pregunta, por acá abajo, ¿me ayudan? Tercera fila, con las chicas. Ahí abajo. Gracias. Hola, Rafa. Mira, me gustaría preguntarte, si de repente un poquito mal visto la creencia de que un psicólogo pues, no te puede ayudar o no te ayuda mucho, ¿no? En México, para los hombres también es un poquito complicado de repente que se abran, que se dejen ayudar a futbolistas, hablando de ellos. ¿Qué les dices tú a esos chicos de entre 15, tú decías 14 años, a 20, para que se abran, para que cambien esa creencia y que realmente se dejen ayudar?
Sí, al final es una herramienta más que necesitamos. Hoy lo que necesita realmente el fútbol mexicano es profesionalizar todas las áreas. Y una de ellas es este tema de la psicología. Y en cuanto más herramientas esté blindado el jugador, pues va a ser mejor jugador y obviamente mejor persona. Lo que queremos ahora en esta parte que me toca estar es tratar de eso, tratar de formar grandes personas para que después sean grandes futbolistas. Es difícil entrarles, es difícil llegarles, es difícil que entiendan el tema de la psicología, pero yo creo que poco a poco educándolos, poco a poco invitándolos, se va a ir dando eso. Sé que es una cultura que radica mucho, no nada más en el futbolista, sino en toda la sociedad. Pero decirles que a mí me ayudó muchísimo a darme cuenta de quién era, de qué potencial tenía, cuáles eran mis defectos, y al final pues todo eso de poder no llevarme todo dentro y de poderlo compartir con alguien más y sacar todas esas frustraciones, pues sí me ayudó muchísimo a reflejarlo dentro de la cancha, que en algunos momentos me equivoqué, pero aún así me siento contento y feliz de que yo pude sacar lo que yo soy por dentro, de no quedármelo, porque a veces eso mismo nos afecta mucho hasta, creo yo, a tener algunas enfermedades o preocuparnos por otras cosas que no tienen tanta importancia y sin embargo a enfocarnos más a las… Entonces, sí, invitarlo a que esta área sí es realmente de mucha ayuda para el beneficio de cualquier ser humano. Rafa, pues muchísimas gracias. Qué partido, ¿eh? Qué partido diste el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, por abrir este primer congreso de psicología aplicada al fútbol. No, muchas gracias. Gracias. Gracias, obviamente felicitar a nuestro director ¿de qué, perdón? No, Víctor, la verdad es que hizo un gran trabajo, estaba muy nervioso el día de ayer, creo que va a ser todo un éxito, es un área de verdad que se tiene que explorar más, se tiene que expandir más y bueno, espero que la disfruten, creo que hay muy buenos psicólogos que vienen a exponer aquí toda su idea y su experiencia y espero que les sirva a todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.